Muy bien, yo creo que estamos bien. Hoy vamos a ver justicia, paz y gozo. Y vamos a estar viendo Romanos capítulo 14, versículos 13 al 18. 13 al 18. Y vamos a ver exactamente lo que tiene que ver justicia, paz y gozo con todo lo que hemos estado viendo. Antes de eso, déjenme recordarles lo que aprendimos la semana pasada, porque recuerden que estamos en una carta. Es una carta. Y la mayoría de las veces, lo que estamos viendo hoy tiene que ver con por lo menos la semana pasada y a veces toda la carta. Entonces puede ver cosas que estamos viendo en Romanos 14 que tienen que ver con el capítulo 1. Entonces por eso es importante estudiar versículo por versículo y entender todo o poner todo en su contexto. Entonces la semana pasada vimos estas 4 cosas. Debemos vivir y morir para Yahweh. Debemos vivir y morir para Yahweh. Todo eso debe ser para Él, para Él. 2, Yahweh es nuestro amo, nuestro dueño, no nosotros mismos. ¿Que fungimos a veces como nuestros propios dueños? Claro, lo hacemos. Casi cada día hacemos cosas sin consultar a Yahweh y creemos que somos nuestros propios dueños. Pero ya sabemos por medio de la palabra que Yahweh es nuestro amo, no nosotros mismos. Y vimos que Yahweh mandó a Yahushua para ser el soberano de los muertos y los vivos. Ahorita no es, tiene esa autoridad, pero va a ser el soberano cuando regresa a la tierra. Que ahí es cuando va a ser el rey y los muertos van a resucitar y los vivos van a ser transformados y los que quedan ahí de los mansos de la tierra también van a ser bajo él. Entonces él tiene esa autoridad, fue dado esa autoridad. Muy bien, y 4, rendiremos cuentas a Yahweh por medio del Mesías. Rendiremos cuentas. Y la verdad, nada más escucho esas palabras y digo, ya como rebelde, digo, no quiero rendir cuentas a nadie, pero tenemos que, ahí dice. Entonces, seguimos con el versículo 13 de Romanos 14. ¿Estamos bien? Muy bien. Por lo menos 2 personas están bien. Gracias. Otra. Muy bien. Dice, así que no nos juzguemos más unos a otros, más bien determinen no ponerle impedimento o obstáculo al hermano. Muy bien. Vamos a ver esto poco a poco. Primero dice, así que no nos juzguemos más unos a otros. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. ¿Qué acabamos de ver? Que Yahweh es el dueño, es nuestro dueño. Y compareceremos ante el tribunal del Mesías para rendir cuentas. Eso lo vimos. Entonces no debemos estar juzgando los unos a los otros. ¿De qué? ¿Qué decía en el primer versículo del 14? Sobre opiniones. No lo que dice la palabra, no lo que Yahweh ya puso, no sus instrucciones. No tenemos que estar peleando si una instrucción es para nosotros o no. La instrucción es la instrucción. Pero estos son opiniones. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Sí? Y luego dice, más bien determinen no ponerle impedimento o obstáculo al hermano. Lo interesante, y no lo puse aquí, pero cuando dice juzguemos, es la palabra krino en griego. Cuando dice determinen, es la palabra krino en griego. Para que puedan entender que krino no es ni positivo ni negativo, depende del contexto donde se encuentra la palabra. Por eso también en español, aunque cuando decimos juzgar, tiene una connotación
negativa en nuestras mentes por cómo lo usamos en el español. Pero ni siquiera en el español juzgar tiene algo positivo ni negativo. Depende de el contexto. Eso es importante. Entonces, cuando dice ahí, primero, no nos juzguemos, está hablando de algo negativo. Pero ahora dice, determinen, hay que juzgar entre lo bueno y lo malo. Hay que decidir lo que es correcto o lo que no es correcto. ¿Sí? Entonces, determinen lo que deben determinar, lo que deben juzgar, lo que deben decidir es esto. 1, no ponerle impedimento. ¿De qué está hablando? Recuerden que estábamos hablando que Pablo dijo que hay débiles y hay fuertes. Y uno decía, una cuestión era que algunos comían carne del mercado y no sabían si era sacrificado a los ídolos. Por eso los débiles decían, nosotros vamos a comer puro vegetal. Puro vegetal. Porque no podemos con el pensamiento que es algo sacrificado a ídolos. Pero los fuertes dicen, no hay problema. Porque yo no estoy participando en el acto de la idolatría, yo puedo comer carne. Entonces, eso era la primera cuestión. La segunda cuestión fue cuando ayunan. Recuerden que cuando vinieron con Yahushua y le dijeron, oye, los fariseos, nosotros ayunamos ciertos días. Los discípulos de Juan el Bautista, ahí ciertos otros días. ¿Por qué sus discípulos no ayunan? Él decía, pues cuando está el novio aquí, no tienen que estar ayunando. Pero cuando me voy, tienen que estar ayunando. Porque mayormente, ¿por qué debemos ayunar? Para la venida del Señor, para la venida del Mesías. Entonces, por eso dijo, cuando yo me voy, ya deben estar ayunando para que llegue pronto ese tiempo. Entonces era cuestión de días, por eso hablaban de días. Unos lo hacen tal día, otros lo hacen tal día, y eso era la cuestión. Entonces ahí hablaba de los fuertes y los débiles. Entonces aquí el que está determinando, el que debe determinar es el fuerte. Determinar, no ponerle impedimento, es el primero. Entonces, ¿qué significa eso? No ponerle, no hacer algo que le ofenda a otra persona, bueno, a otro hermano, ¿verdad? Algo que impide su crecimiento. Esa es la idea. Si yo hago algo que es sobre opiniones, por ejemplo, en ese tiempo, si la persona que estaba comiendo carne y no había problema para él, estaba con el que no comía carne, ¿qué debía de ser el hermano más fuerte? No comer carne en frente del hermano. O tampoco discutir con el otro hermano. No debía de ser discusión. Tenemos ciertas cosas hoy en día que hemos mencionado, por ejemplo, el tomar, el beber alcohol. Algunos dicen que sí está bien y algunos de otros dicen que no. No hay una prohibición en la palabra. La única prohibición es no embriagarse. No está borracho. ¿Por qué? Porque cuando uno está borracho, ¿qué hace? Pierde su juicio cabal. ¿Y qué debemos ser siempre? En nuestro juicio cabal, pensando las cosas bien. Pero hay una controversia enorme en cuanto al alcohol. Pero el problema es que no debemos estar peleando por eso. Pero el que toma alcohol, porque no hay una prohibición, también debe considerar a el que no toma alcohol. Entonces ahí es. Entonces ahí, recuerden, estamos hablando de cosas que fueron creadas por los hombres.
Si hay algo en la Torah, algo en las instrucciones que nos dice no o sí, así no hay cuestión. Nadie puede decir nada, ninguna cosa. Pero todas estas cuestiones venimos de muchas congregaciones. Todos que estamos aquí. Yo cuando llegué a la fe, tenía 14 años y llegué a una congregación conservadora, que eran como una rama de los menonitas. Entonces, tenían muchas cosas así, bien duros. Y yo llegando como rebelde, ahí, fue muy difícil. Pero tuve que cambiar mi vida. Y hay otros lugares que más suaves. Aquí dirían, no, hombre, mira ese pastor. Está predicando en pantalones de mezclilla, con tenis, sin corbata. ¡Qué pecador! ¿Verdad? Dirían. Hay muchas opiniones en todo esto de la fe, pero no debemos estar peleando por eso. Esas son decisiones de uno. Uno tiene que saber, pero ya cuando hablamos de la palabra es la palabra y ya. Entonces, esta es la idea, este es el problema. No debemos impedir al crecimiento de alguien más. Si yo sé que alguien cree algo que yo no creo y yo voy a estar con él hasta tal vez me voy a vestir más, no sé, con corbata. Si yo voy a una iglesia, una congregación que dice que el pastor debe tener corbata y saco, yo voy a ir. Si me invitan a predicar, yo voy a ir con saco y corbata. Lo hice hace un tiempo. ¿Por qué? Porque esas son las reglas de ellos. Eso es lo que ellos creen. ¿Y por qué voy a estar peleando contra eso? Y yo no quiero hacerles caer a ellos. Entonces, simplemente lo voy a hacer. Entonces, no debemos impedir el crecimiento de alguien más. Y fíjense que hay dos cosas aquí. Uno parece que es algo no a propósito, y ese es porque debo estar pensando, porque a veces hacemos cosas y decimos cosas que no lo hacemos a propósito y ofendemos a la gente por cualquier cosa. Entonces aquí impedimento tiene que ver con eso, algo que debo estar seguro, buscando a ver si no voy a hacer caer a la persona. Y luego dice esto, obstáculo al hermano. Y esa palabra obstáculo es literalmente en el griego es ponerle trampa a alguien. Y eso es, por ejemplo, hoy en día, si yo sé que alguien no toma alcohol y yo llego a su casa con 2 botellas de vino, eso es obstáculo. Yo estoy llegando con ese conocimiento que esa persona no toma alcohol y yo voy y yo pongo los botellas de vino y ¿qué causa? Un obstáculo. Es ponerle trampa para que se enoje, que se ofende y luego ya nos discutimos y todo eso. Eso es algo con intención. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sin intención, tenemos que analizar las cosas. Y definitivamente nada con intenciones de hacer caer a nuestros hermanos. Y debemos tener mucho cuidado. Y por años la iglesia ha levantado la voz, o la iglesia en el mundo, yo digo la iglesia evangélica, ha levantado la voz. Estamos libres en el Mesías. Y usen su libertad o libertinaje para muchas cosas malas. Y no debemos hacer así como congregación.
Tenemos que mirar a nuestros hermanos y no querer hacerles caer de alguna manera, o ofender de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? ¿Qué es lo que tenemos que decidir? Hacer esto con nuestros hermanos. Entonces, si hay una discusión entre un grupo o lo que sea, hay que a veces les hago así en el trabajo y se ríen de mí. Me preguntan algo que no quiero contestar y yo hago, tiro la llave también. Yo no voy a opinar, yo no voy a decir nada, porque no quiero entrar en eso. Entonces a veces tenemos que simplemente ya dejar cosas en paz con nuestros hermanos, que más adelante vamos a ver. Ok, ¿estamos bien? ¿Sí? Eso fue un versículo. Vamos al segundo versículo. Dice, yo sé y estoy persuadido en el Maestro Yahushua. Esa palabra kurios en griego se traduce muchas veces en la mayoría de las versiones como Señor. Pero el autor lo traduce como maestro, porque cuando tenemos un maestro, un rabino, es porque vamos a acatar a lo que él dice. Entonces, como quiera, es nuestro amo, pero él quiere dar esa impresión porque sí se puede traducir como maestro. Entonces dice, estoy persuadido en el Maestro Yahushua que nada es contaminado de por sí. Pero para aquel que estima que algo es contaminado, para él sí lo es. Ahora, estoy persuadido en el Mesías, en el Maestro Yahushua. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo, como ya el Mesías dejó en claro este asunto. Todo lo que Pablo está diciendo a los romanos en Romanos 14, ya Yahushua lo dejó en claro. Entonces por eso dice, yo sé y estoy persuadido en el Maestro Yahushua, porque él ya habló de esto. Dice que nada es contaminado de por sí. Cuidado con estas palabras. Porque cuando alguien te dice, ¿por qué debo dejar de comer camello? Sí, como comemos camello todos los días, ¿verdad? ¿Por qué debo dejar de comer camello? Porque dice en Romanos 14 que nada es contaminado de por sí. Y usen esos argumentos. Ahora tenemos que entender, eso es importantísimo esto. Entonces vamos a ponerlo en contexto usando lo que él ya dijo en el Maestro Yahushua. Entonces, ¿qué dijo el Maestro Yahushua? Primero vamos a Hechos 10. Y Hechos 10, bien famoso. Que la sábana de animales impuros ahí con Pedro, que Pedro estaba ahí, estaba en un como tipo éxtasis y vio una visión de animales impuros bajando, impuros y contaminados, contaminados y inmundos, bajando. Y la voz decía, mate, come, y él dice esto. Pero Simón Kefá, o Simón Pedro, le dijo, de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. Y le dijo de nuevo la voz, lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames tú contaminado. Puse las palabras en griego porque las palabras en griego son importantes, porque son dos cosas diferentes. La primera palabra ahí, koinos, que es contaminado, es lo que los judíos consideran común, lo que ellos estaban en contra de. Había ciertas comidas que ellos tampoco podían comer. Y hasta ahorita vamos a ver, comer con las manos sucias, contaminaba al pan en ese caso que vamos a ver. Pero esto no está hablando
La palabra koinos no está hablando de los animales impuros. Ahora, aquí lo inmundo, akathartos, sí está hablando de lo que es impuro. Pero fíjense lo que dice aquí después. Y le dijo de nuevo la voz: lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames tú contaminado. Ahora, si vamos al fin de toda esta discusión, ni siquiera están hablando de la comida. Porque al fin de esto, bueno, no al fin de esta plática, sino cuando llega Pedro con Cornelio. Porque ¿cuántas veces tuvo la visión? 3 veces. Los que saben ahí. Pedro tuvo la visión 3 veces. ¿Cuántos hombres vinieron a recogerlo? 3 hombres. Entonces no está hablando ni de la comida realmente. Está hablando de que los judíos consideraban los gentiles inmundos, contaminados, y no podían ni tocarlos. Entonces ahí está hablando de eso. Pero lo que quería hacer en este caso, que decir que contaminado es una cosa, koinos, que es algo común, que no está en la ley. Pero akathartos es lo que viene en la ley. Pero después no habla de akathartos, sino habla de koinos. ¿Y por qué? Porque pensaban que los gentiles eran contaminados y los iban a contaminar. Por eso después, cuando pasa todo, Pedro está ahí y dice: ya entendí la visión. Que Yahweh no hace acepción de personas. ¿Ya ven? Ni siquiera está hablando de la comida. Nada más lo usó para hacer entender a Pedro lo que tenía que saber. Bueno, eso fue el maestro que estaba hablando, Yahushua, que estaba hablando con Pedro. Y después vemos a Marcos 7. Y aquí es donde podemos ver otra vez la palabra koinos. La palabra koinos. Y les dijo, bueno, esta es la discusión. Los rabinos enseñaban a los judíos que tenían que lavar sus manos, pero no nomás lavar las manos como nosotros lavamos las manos. Tenían que lavar las manos 7 veces, ritualmente. Otra vez. ¿Se imaginan cuánta agua desperdiciaban? Ya no, aquí nos hubieran cerrado todo para no tener agua. 7 veces tenían que limpiarse, porque era una ceremonia, una ritual. Entonces, y ellos decían: si no lo haces, tú agarras el pan, porque el pan o la comida está en medio de la mesa. Tú agarras el pan, arrancas un pedazo, pones el otro de ahí y ya está contaminado ahí. Está contaminado. Entonces, si yo ahí agarro esa otra parte y alguien más puso eso y está contaminado, yo agarro, yo también estoy contaminado. ¿Ya entienden lo que está haciendo? Entonces, él dice: no es así. Y termina hablando con los discípulos aquí en el versículo 18, dice: y les dijo: ¿así que también ustedes están sin entendimiento? Yo creo que sí. Si hubiera sido yo Yeshua, yo creo que hubiera dicho eso más, ¿verdad? Más seguido. ¿A poco no? ¿A poco no entiendes? Ya. Pero ahí dice: ¿a poco ustedes, así que también ustedes están sin entendimiento, no comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar? ¿Pero de qué está hablando? ¿Está hablando de lo que está escrito en Levítico? ¿De los animales impuros? No, claro que no, porque lo que está escrito en Levítico es palabra de Yahweh. Él dijo:
estos animales no son comida. ¿Quién determina qué es comida y lo que no es comida? ¿Nosotros? Lo hacemos, pero no debemos. Si Yahweh dijo que esto no es comida, no es comida. Hoy en día tenemos a las nutriólogas y nos dicen tantas cosas que no son comida, pero ¿qué hacemos? Seguimos echando, dañando a nuestro cuerpo. Pero ahí Yahweh puso ahí, estos animales son impuros y te van a dañar por dentro y así no debes comerlos. No debes. Y luego dice así, porque no entra en su corazón sino en su estómago. Si como un pan que alguien con manos sucias agarró, yo lo como, el estómago va a hacer el trabajo. Y eso es. Y luego, y sale a la letrina, purificándose así todos los alimentos. Porque por eso Yahweh hizo el cuerpo tan perfecto para poder ya aguantar la tierra, lo que sea ahí, bacterias a veces. Y ahí. Entonces ahí, y luego dice, y reiteró, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y después da una lista de cosas. Adulterios. Ahora ya se me fueron todos los pero fueron muchos ahí. Eso es lo que sale del hombre. Lo que hace el hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque esas cosas están en contra de la palabra. En contra de la palabra. Lo contaminado es comida, aquí cuando hablamos de eso, que los judíos consideraban contaminados. No lo que Yahweh dijo en cuanto a los animales impuros. Lo que él no consideraba y ni los judíos consideraban al puerco comida, porque no es comida. Yahweh dijo, tú puedes comerlo. Pero Yahweh dijo, no es comida. Tú tienes que decidir. Pero y luego dice ahí, después, pero para aquel que estima que es algo contaminado, para él sí lo es. ¿De qué está hablando? De los que consideraban que la carne que vendían en el mercado era contaminado. Entonces, si yo ya estaba seguro y no quería hacerlo, y yo no debía de comer esa carne, para mí eso era correcto. Porque si nosotros tenemos una convicción, no debemos romper con esa convicción. Si yo tengo una convicción de cómo debo vestirme, no debo romper con esa convicción. Si yo tengo una convicción en cuanto al alcohol, no debes romper con esa convicción. Porque para ti o para mí es así. Y tenemos que hacerlo hasta que estamos convencidos que no. Y es lo que está diciendo Pablo ahí al último del 14. Muy bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Seguimos, versículo 15, dice, pero por causa de la comida, si entristece tu hermano, ya no andes conforme al amor. Si algo se entristece, eso también puede ser afligir, puede ser perjudicar, y la idea otra vez es estorbar a esa persona, impedir que ellos puedan crecer. Si es por discutir, o por comer enfrente de la persona que lo pone triste, lo aflige o lo estorba, entonces no debemos, si lo hacemos, ya sabemos que no debemos hacerlo, no andamos conforme al amor. No estás amando a Yahweh, ni estás llamando al prójimo. Para nada, para nada. Y luego hace esta frase, esta declaración tan fuerte. Porque yo creo que aquí es donde nos da la responsabilidad. Nos explica la responsabilidad, lo que tenemos.
porque tenemos poder. Tenemos poder. ¿Sabes lo que es humillar? Lo que debemos ser humildes. Humilde no es algo de debilidad. Humildad es la idea de ceder. Yo cedo. Si yo quiero ser humilde ante la otra persona y servir a la otra persona, yo voy a ceder a veces a él. Yo voy a ceder a sus creencias de alguna manera. Eso es ser humilde. Porque yo tengo todo el poder. Yo puedo arruinar tu vida. Palabras como en la prepa, tenía una amiga que le dijo a su novio, porque estaba enojado con ella. Creo que eran celos o algo por algo pasó. Y dijo, estás gorda. 2 palabras. Comenzó. Para abajo, para abajo, para abajo. Comenzó a vomitar la comida. Comenzó a no comer. Decir a sus papás que estaba comiendo y no. Flaca, 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 flaca. Llegó al hospital. Llegó al hospital. Pesaba como unos, creo que entre 20 y 25 kilos. Y sobrevivió. Sobrevivió. Pero 2 palabras así arruinaron la vida de mi amiga. Por un hombre malo, un hombre que dijo algo que no debía de decir en ese momento. Y eso es lo que podemos hacer, porque dice, no arruines por tu comida a aquel por quien el Mesías murió. Entonces, si tú comes carne y esa persona nada más vegetales y ellos creen que eso es contaminado, no debes comer porque puedes arruinar su vida porque son más débiles. Tener mucho cuidado por la persona por quien murió el Mesías. Muchas veces decimos, ¿qué tengo que ver? No es él está haciendo la decisión, él se está enojando. No, ahí estamos aventando la culpa a todos los demás cuando nosotros tenemos responsabilidad ante todo el humano en el planeta y especialmente nuestros hermanos. Especialmente. Hoy en día es muy difícil. ¿Por qué? Tenemos el internet. Bendito Facebook, ¿verdad? Sabemos la vida de mucha gente y vemos muchas cosas. YouTube, todo lo que tenemos hoy en día. Por eso aún hoy en día yo creo que tenemos que tener más cuidado. Mucho más cuidado. Tú haces algo y ahí están luego. Ya. Grabando, tomando fotos y todo eso. Se sube al internet y ya estás arruinado completamente. Tenemos que tener cuidado. Cuidado ahí. Y hoy es un día, hoy es un día difícil. Porque podemos ver todo en todos lados. Todo en todos lados. Muy bien, seguimos, versículo 16. Por tanto, ¿qué debemos hacer con todo esto? Por tanto, no dejen que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Para nosotros, ¿qué es bueno? La libertad. La libertad que tenemos en el Mesías. Porque ya todas las reglas, todas las leyes orales que tenían y tienen o tenemos hoy en día, cada congregación tiene sus leyes orales. Cada congregación tiene un Talmud. Estamos tan en contra del Talmud, pero hasta nuestras familias tenemos nuestros propios Talmud en la familia. Porque ya yo digo, entrando en mi puerta, así se hacen las cosas. Cada año en el día de gracia, nunca gano.
en el Día de Gracia de Estados Unidos, yo les digo, no va a entrar salsa en la casa. Porque los peregrinos no tenían esa salsa en ese tiempo. Pero no gano, ¿verdad? Pero son mis reglas, son mis leyes orales que tengo y tenemos en nuestras vidas. Todos tenemos, toda congregación tiene, y en ese tiempo tenían un chorro y ya lo vemos. Si tú ves el Talmud y luego no se diga todo lo demás que tienen los judíos, dices, no puede ser. Tantas reglas extras. ¿Y qué hizo Yahushua? Dijo, mira, todo eso ya. La Torah, las instrucciones con lo que son, eso es. No son todos tus pensamientos, todo lo que uno dice esto y luego otro dice esto y luego otro dice eso. Calmados. Rígense por la Torah y luego si tú tienes pensamientos o tenemos pensamientos de cierta cosa y lo hacemos así, si el hermano no lo hace así, de modo que el hermano lo haga diferente. Por eso cuando hacemos eso, cuando estamos peleando, por eso tantas denominaciones, ¿verdad? En la iglesia evangélica, tantas denominaciones. Y dices, wow, ¿por qué? Porque uno tiene su Talmud acá y el otro dice que este es el Talmud de ellos y ese es el Talmud de ellos y ya a veces las doctrinas, las cosas de doctrinas también ahí. ¿Y por qué? Porque todos creemos. Una cosa buena tiene la iglesia, no, nada más una cosa. Pero una cosa buena que tiene la iglesia católica romana es que así es. Nadie, si tú vas en contra de eso, los jefes de arriba van a decir sí o no. Pero todos quedan como católicos. Pero la iglesia evangélica, shum, 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 shum. Raíces hebreas, shum, 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 shum. Igual. Y no debe ser así. Tenemos que unirnos, especialmente por lo que está pasando ahora. Entonces debemos ver las cosas diferentes. No debemos dejar que el mundo hable mal de nuestra libertad. Ese es el problema. Debemos tener cuidado. No tiene que ser una discusión. No tenemos que discutir. Podemos estudiar. Nos podemos estudiar, no hay problema. Pero estar ahí discutiendo que yo creo esto y yo creo esto, esa es otra cosa. Aquí vamos a estudiarlo mejor. Tenemos que hacer lo que está enfrente de nosotros. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Sí? Seguimos. 2 versículos más. Dice, porque en el reino de Elohim, y el autor puso aquí lo importante, porque esa es la idea de lo que está diciendo. Porque en el reino de Elohim lo importante no es la comida ni la bebida, sino la justicia, la paz y el gozo en el espíritu de santidad. Ahora, esto es otra vez, podemos caer en trampa aquí. ¿Ya ves? Lo que comes, lo que bebes no importa. Pero no es lo que está diciendo. Porque vamos a mirar aquí, Isaías 66. Isaías 66 está hablando de el juicio. Del juicio. El juicio que va a haber en el futuro. ¿Y qué dice? Miren, Yahweh viene con fuego. Sus carros son como un torbellino para ventilar su ira y en furia. Su reprensión en fuego encendido, porque con fuego contenderá Yahweh con su espada contra toda carne, y serán muchos los muertos de Yahweh, los que se santifican y se purifican para entrar en los huertos, imitando a uno en el centro, hablando de la maldad ahí, lo que va a ser en el centro de toda la rebeldía, que comen carne de cerdo, de reptil y de ratón, llegarán a su fin.
todos juntos declara Yahweh. Oye, esto es una profecía, diciendo, va a haber castigo. ¿Y cómo dicen aquí? Todos los que son borrachos, todos los que son adúlteros, no, dice, los que se santifican y se purifiquen para entrar en los huertos, imitando a uno que en el centro, que comen carne de cerdo, de reptil y de ratón. ¿Es importante o no es importante? ¿Toda la Torah es importante o no es importante? Tienes que decidir, porque aquí estamos hablando de juicio más adelante y estamos hablando de juicio de personas en el futuro. Entonces, no, cuando habla aquí, el reino de Elohim no es la comida ni la bebida, no está hablando otra vez de lo que se encuentra en Levítico. No está hablando de eso. Ya está dicho. Esto es lo que no debemos comer. Y ya. No hay discusión. Pero lo bueno es que lo que sigue. Porque dice, no es la comida, lo importante, el enfoque no es la comida ni la bebida, sino la justicia, la paz y el gozo en el espíritu de santidad. Ahora, primero, sino la justicia. La palabra justicia en griego es dikaiosune. Y dikaiosune significa lo que es recto o justo o bueno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo recto, lo justo, lo bueno. El reino es eso. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo recto? ¿Qué es lo bueno? Lo que dice Yahweh. Sus mandamientos, sus instrucciones. No podemos salir de ahí. Y eso es lo que está diciendo. Entonces debemos, el reino, lo importante, el enfoque es la justicia. Hacer lo justo, hacer lo recto, hacer lo bueno. Y luego dice la paz. Esta palabra eirene en griego, significa casi lo mismo. Sí, yo creo que sí es lo mismo que shalom en hebreo. Esa es la ocasión que el griego se empata muy cercano con lo que dice en hebreo. Y es la idea de bienestar, tranquilidad. Lo que también se puede traducir como prosperidad interior. Prosperidad interior. Ya también podemos ver la gente que tiene paz muchas veces, porque están ahí sentados y están así como que sin un problema, sin pensar en algo y están respirando tranquilamente y dices, esa persona ahorita por lo menos tiene paz. Pero lo que debemos promover es la justicia, pero también debemos promover la paz. Debemos ser pacificadores, como dijo Yahushua. Pacificadores. Y para nosotros que tenemos la personalidad más fuerte, esto ya a veces es difícil. Porque sí, estamos listos para pelear. Estamos listos, fuimos enseñados o nuestra personalidad es así. Hay otras personas que como que puedes decirles miles de cosas y están así como que, está bien. ¿Ven? Pero esto es lo que debemos estar promoviendo, la paz, la tranquilidad, la prosperidad interior, individual y como comunidad. Y luego dice, y gozo, y el gozo. Esa palabra es la jará en griego, que significa deleite o regocijo. Gozar de la vida, gozar de lo que tenemos en Yahweh y en su Mesías. Gozar. Por eso ya muy pronto ya vamos a comenzar a cantar más, ya por un tiempo ya hemos estado cantando nomás 3, pero necesitamos ya cantar más, ya para gozarnos, para alabar a Yahweh, y es lo que queremos hacer. Pero ya por un tiempo estuvimos muy cortados ahí cuando estábamos en el otro edificio. Ahí
Eran como 6. 6 en el principio y 1 al último. Pero eso nos ayuda a gozar. Lo que es cantar y darle gloria a Yahweh y a su Hijo. Y luego dice esta frase. En el espíritu de santidad. Quiero nada más enfocar un poquito en esto, porque eso es importante. Primero, en el griego no hay artículo. En el griego no hay artículo. Incluso en griego dice así. En pneumati agio. ¿Sí? En pneumati. El artículo sería to. Y no hay un artículo aquí. Y lo digo eso porque esto es importante. Porque muchas veces, como fuimos enseñados, el Espíritu Santo, el ser persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ahí, ya lo tenemos grabados y pensamos así de esa manera. Pero aquí no está hablando de eso, porque primeramente dice pneumati. Cuando dice el Espíritu, siempre es to neuma, el Espíritu. Y aquí es pneumati. Entonces es otra expresión. Es otra manera de decir las cosas. Entonces, no es, y eso es importante. El Padre tiene un nombre, Yahweh. El Hijo tiene un nombre, Yahushua, Yeshua, en español, Jesús. No tiene nombre el Padre en español. ¿Sí? Nuestras versiones dicen Jehová, pero eso no es su nombre. Su nombre es Yahweh. ¿Sí? Yahweh, Yahushua, Yeshua. Pero el Espíritu no tiene nombre. Esto no es su nombre. Porque ¿qué es Espíritu? ¿Qué es espíritu? Es espíritu, esencia o poder. Es la idea de lo que es ruach en hebreo y neuma en griego. Es espíritu, esencia, poder. Esa es la idea. Todo esto, todo lo que es justicia, gozo, paz y gozo, todo se debe hacer con un espíritu de santidad o con espíritu de santidad. Eso es lo que se debe hacer. Esto no está hablando de otro ente. No está hablando de una tercera persona. Está hablando de qué debe ser nuestro espíritu cuando hacemos estas cosas. Debe ser con santidad. ¿Qué está diciendo? No solamente los hechos, sino las intenciones deben estar igual. Entonces yo debo hacerlo con un espíritu de santidad, que yo quiero ser santo como Él es santo. Yo voy a ser justo, yo voy a promover la paz y yo voy a estar gozoso. ¿Verdad? Eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Yahweh es santo, entonces debemos andar en santidad. No solamente los actos, sino también las intenciones, como dije ahorita. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Ni siquiera, podemos decir que el espíritu de Yahweh, la esencia de Yahweh, ¿qué es? Santidad. Y no hay problema, se embona ahí, pero aquí está hablando con espíritu, nuestro espíritu, la idea, la intención, nuestros pensamientos, con santidad es lo que debemos estar haciendo. Y luego en el versículo 18 dice, y el que en esto le sirve al Mesías, ¿en qué? En hacer justicia, en promover la paz, en tener gozo. En esto le sirve al Mesías, agrada a Elohim y es aprobado por los hombres. Hacer esas cosas tienen dos resultados. Uno es agradar a Elohim. Si hacemos su voluntad, si amamos a Yahweh, guardamos sus mandamientos. ¿Qué pasaba cuando hacían un sacrificio? Debía de subir como
olor fragante, que agrada. Porque la idea es también ahí las intenciones de lo que estamos haciendo. Uno puede hacer el sacrificio, pero si no lo hice con la actitud correcta, no va a subir con olor fragante. Por eso debemos hacer los dos. Debemos hacer los actos de justicia, gozo y paz, pero nuestras intenciones tienen que estar embonadas ahí. Entonces, agrada a Elohim. Y también es aprobado por los hombres. Claro que es aprobado por los hombres. Si nosotros andamos en justicia, paz y gozo, la gente no va a tener queja de nosotros. ¿Sí o no? Lo único que van a decir, no, hombre, este es bien santo, ¿verdad? Pero, ¿eso qué? La mayoría de las personas van a decir, yo quiero como vecino, porque yo sé que no va a hacer nada a mí. Claro, porque la mayoría de los hombres en general te van a aceptar. Te van a decir, ay, qué bueno, yo quiero amigos como tú, yo quiero compañeros de trabajo como tú. En lugar que si estoy haciendo trampas, no quiero a alguien así, ¿verdad? Pero si estoy haciendo las cosas bien o un hombre está haciendo las cosas bien, quiere compañeros como nosotros debemos ser. Claro, vamos a ser aprobados por los hombres. Si ellos verán nuestra manera de vivir y no tendrán razón por la cual acusarnos de ninguna manera. Fue mucho, ¿verdad? Les animo a ver la predicación otra vez para captar todo. Está ahí en Remanente Comunidad Bíblica en YouTube. Va a estar. Entonces, ya la pueden ver otra vez y ya tratar de separar ciertas cosas que vimos hoy. Yo sé que a veces, y eso que cubrimos nada más 6 versículos. Por eso a veces digo, tal vez nada más debemos cubrir 1 o 2 y luego ya dejarlo así. Pero no lo hemos hecho así. Muy bien. Espero que ya entendieron qué es lo que vimos hoy. Ya para ayudarles a recordar lo que vimos hoy. ¿Sí? Primero, no debemos impedir el crecimiento ni ponerle trampa a un hermano. Si alguien no puede con cierta cosa, no debemos ni a propósito o sin intención. Debemos siempre estar viendo si, aunque no es nuestra intención, debemos estar viendo, este hermano no hace esto, entonces yo no lo voy a hacer enfrente de él o que me vea haciendo eso. Entonces ahí tengo que tengo que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Porque no queremos impedir el crecimiento, no queremos arruinar, como dice aquí, no debemos arruinar a aquel por quien el Mesías murió. El Mesías murió por el mundo. Y si mi hermano no puede con cierta cosa, no debo arruinar su vida, ofender su vida o hacer que se vaya para abajo el hermano. 3. El reino de Yahweh se trata de la justicia, la paz y el gozo, con un espíritu de santidad. Ya, trayendo juntos los actos y las intenciones. Junto. ¿Sí? Y lo último, haciendo esto, seremos agradados, ¿sí, verdad? A Elohim y aprobados por los hombres. Así es. ¿Quién no quiere ser eso? Yo quiero agradar a Yahweh y yo también quiero ser aprobado por las personas. Pero por las cosas buenas, ¿eh? No por las cosas malas. Yo quiero que me vean, porque si me vean actuando de cierta manera, ellos van a decir, Douglas tiene algo diferente. Y yo quiero eso. Eso es lo que van a ver. Por eso debemos querer ser aprobados por las cosas buenas ante los hombres. Muy bien, vamos a lo que son
las preguntas. Si quieren estar de pie para cambiar, para descansar de estar sentados, vamos a estar de pie. Y luego, estas preguntas son siempre para ayudarnos a analizar nuestra vida y qué es lo que debemos hacer con la palabra. ¿Sí? Entonces, primero, ¿estás impidiendo el crecimiento o poniendo trampa a tu hermano? Luego decimos, no. Pero piénsalo bien. Piensa la gente que está en tu vida y si estamos discutiendo o haciendo ciertas cosas que a ellos no les parece, entonces debemos tener cuidado ahí. Piénsalo. 2. ¿Tu vida está produciendo justicia, paz y gozo con un espíritu de santidad? ¿Tu vida, tu manera de vivir está produciendo esto? ¿Y las intenciones van junto con los actos? Eso es una pregunta de por vida. Entonces ahí. ¿Le agrada a Yahweh tu manera de vivir? ¿Cómo va a agradar Yahweh la manera de vivir a nosotros? Cuando sabemos sus mandamientos y obedecemos sus mandamientos. Así es. Y los hombres aprueban tu manera de vivir. Tal vez no debes preguntarte a ti. Debes preguntar a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, los que trabajan para ti, tal vez ahí la familia. Y cuidado si preguntan a la familia, porque ya va a venir. Pero sí, tal vez con esta pregunta debemos estar preguntando a la gente, oye, ¿cómo ves mi vida? ¿Realmente estoy viviendo lo que yo predico? En lugar de yo decir, no, yo estoy bien ante todos. No hay problema. Pregunta a la gente. Tal vez haya algo que estamos haciendo que no es correcto y ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciéndolo. ¿Cómo vamos con la verdad es lo que nos va a hacer libres? ¿Sí? Entonces, si yo creo, yo he visto algo en la palabra y todavía no lo estoy diciendo completamente, alguien más me puede decir si lo estoy haciendo o no. Hay que preguntar. Nos da miedo, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque la gente nos está viendo. Nosotros podemos pensar que estamos ya bien rectos, no hay nada aquí, pero a veces hay ciertas cosas que la gente ve en nosotros y dicen, tienes que cambiar esto. No lo veo tan bien. Entonces ahí hay que preguntar. Pero esas son las preguntas para esta semana. Y les animo otra vez, ver la predicación otra vez. Porque hay tantas cosas que a veces perdemos de algo y ya no vemos nada. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, porque la idea aquí no es aplastar, es que hay esa idea en las otras congregaciones, en algunas congregaciones que no, es que el pastor sube y tira las piedras y todo. Si estoy tirando piedras a ustedes, me estuve tirando piedras toda la semana estudiando, porque yo soy un hombre, yo fallo. Entonces, lo que estoy diciendo es simplemente explicar lo que dice la palabra para que todos nosotros podamos crecer juntos. Amén.